A la paz de Dios, queridos amigos oyentes, cofradías, hermandades y amantes de la Semana Santa de Valladolid. Gracias por escucharnos en el quinto viernes de Cuaresma de 2026. Bienvenidos a Hermanos Cofrades. Es la mejor Semana Santa de Castilla, dicen. ¿De Castilla solo? Unos dirán más y otros dirán menos. La mejor Semana Santa no es la mejor, es la Semana Santa de Valladolid. Eso es bastante. Lo más importante de las cofradías son sus cofrades y lo más importante de los cofrades es la fe. Sin fe no habrá ni verdaderos cofrades ni auténtica Semana Santa. Acabará imponiéndose como un mero reclamo turístico y económico. Lo único que salvará la Semana Santa vallisoletana será la fe de sus cofrades, sobre todo ante las convulsiones políticas y sociales. Pues queridos amigos, en una semana ya empiezan las procesiones, pero ya llevamos toda la Cuaresma por templos, por monasterios y por sedes de cofradías, acompañando a tantos hermanos cofrades, devotos y vallisoletanos que se nos ha pasado, ¿verdad, Roberto?, volando. Y es que es una gozada ir a quinarios, a novenas, a besapiés y saborear ese ambiente cofrade de creyentes, de hacer buena la Cuaresma, de orar, de ser generosos, de ayunar para preparar nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestra alma para lo que está por venir. Porque Roberto Alonso, hermano mayor, saludos, bienvenido. Es lo más importante para la vida de un cofrade, vivir la Cuaresma como preparación. Pues saludos a todos, buenos días, queridos amigos oyentes y hermanos cofrades. Así es, Raúl. Para un creyente lo esencial es la fe en Cristo, en ese humilde carpintero nazareno que como Hijo de Dios nos regaló lo mejor que tenía, su amor entregado hasta el extremo y un reino basado en el perdón y en el servicio y la caridad con el prójimo. Y la Cuaresma efectivamente nos prepara para eso y nuestras cofradías, por supuestísimo que sí, lo hacen de maravilla y todos sus actos y celebraciones van encaminadas a eso. Y la Semana Santa pues de Valladolid que está por venir y que vamos a celebrar con todo el gozo posible, Raúl. Bueno, pues como cada programa, seguimos dando las gracias al Hotel Mozart de Valladolid por acogernos, por dejarnos montar aquí nuestros estudios centrales. Eso, queridos amigos, esto sí que es caridad, dejarnos aquí realizar estos programas rodeados de tan buenos amigos. Lo que más nos cuesta cumplir en Cuaresma, Roberto, es lo del ayuno, sobre todo aquí en el Mozart. Por esas tapitas que nos ponen en la cafetería y nos cuesta mucho cumplir el ayuno, pero bueno, el resto, la oración y la caridad, sí que cuesta menos. Bueno, que me lío, Roberto. Venga, vamos a resumir a nuestros oyentes lo que tenemos hoy, pero primero deciros, queridos oyentes, disculpadme la voz, pero es que estoy malísimo, estoy con el gotero porque me muero del constipado. Roberto, cuéntanos un poco el resumen del programa de hoy. Cuídate que viene lo bueno, así que hay que estar recuperado para estos días, Raúl. Nada, vamos a tener un programa creo que muy bonito hoy, con una cofradía amiga a la que tenemos un Son especial. todas amigas ya. Todas amigas, todas tenemos especial cariño, pero bueno, esta especialmente porque, bueno, me precio tener buenos amigos y la verdad que es un gusto tenerles y porque estábamos un poco en deudas. Pero ahora les presento. Vamos a ver el pregón del año 1975 por Juan José Martín González, que fue profesor de la UBA y un experto en historia del arte aquí en Valladolid. Tendremos el poema de las 7 palabras de ese año escrito por Francisco Soto del Carmen. Y nuestra cofradía invitada, como digo, una cofradía que lleva haciendo el bien desde hace mucho tiempo en Valladolid, la Cofradía de la Pasión, y hablaremos con ellos en el Cabildo. Y luego tendremos para concluir el programa las secciones de Una mirada joven y cofrade con mi amigo, al que tengo un cariño especial, también de la Cofradía de la Pasión, Marcos Rivas, y en clave evangélica con Guillermo Camino. Y finalizaremos con el poema Oración dedicado al Cristo del Perdón y a toda su cofradía. Bueno, pues claro que sí, hoy vamos a hablar de una de las cofradías históricas vallisoletanas, porque, Roberto, estábamos en deuda con ellos y mira que tenemos buenos amigos, es verdad, aquí en la Sagrada Pasión de Cristo, y además porque tenemos una especial devoción a su imagen titular, una de las más bellas. Y por cierto,
es una de las cofradías que mejor llevan a cabo la caridad, no solo en Cuaresma y desde hace muchos siglos, lo de hagan bien por hacer el bien. Es que, Raúl, era el momento ya desde Hermanos Cofrades que hablásemos con ellos, y lo hicimos, acuérdate, cuando comenzábamos este podcast allá por el año 2021 en nuestro segundo programa, pero bueno, aquello fue iniciar una aventura que no sabíamos dónde iba a parar. Así que el año pasado debimos realizar con ellos el programa, pero por diferentes celebraciones, eventos, conmemoraciones y noticias de otras cofradías, pues nos llevaron a posponerlo a este 2026. Pedimos, por tanto, a esta hermandad y a sus cofrades disculpas. Nunca nos hemos olvidado de ella, así que así se lo hemos transmitido a nuestros amigos. Pero quizás de haberlo hecho antes no hubiese estado terminado el poema que vamos a estrenar al final del programa y que ojalá sea del agrado de todos ellos, Raúl. Muy bien, pues nada, Roberto, yo creo que vamos a tener que presentar a nuestros invitados protagonistas que nos acompañan aquí en la mesa redonda del Cabildo. Pues tenemos el gusto y el placer de presentaros y de tener con todos nosotros ante los micros de Hermanos Cofrades a dos grandes amigos, a don Luis Lázaro, alcalde de la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo, y a David Flores Pozo, su secretario. Sed bienvenidos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y espero que estéis a gusto de nuestro programa. Pues muchas gracias a vosotros por invitarnos. Muchas gracias. Un placer. Estad tranquilos, a gusto, y vamos a disfrutar hablando de Semana Santa, sobre todo de vuestra cofradía. Seguro que sí. Hoy recordamos el pregón de 1975 pronunciado por don Juan José Martín González. Nuestro protagonista fue profesor de la Universidad de Valladolid y nació un 8 de febrero de 1923 en Marruecos. Falleció en nuestra ciudad el 24 de julio de 2009 a la edad de 87 años. Era hijo de un militar. Esta circunstancia hizo que, ya siendo un niño, se trasladase con su familia hasta Valladolid. Entregó toda su vida a esta, su ciudad. Podemos afirmar que ha sido una de las personalidades más destacadas de Valladolid en el siglo XX. Formado en la UBA, en la Universidad de Valladolid, como historiador en 1945, obtuvo 3 años después, en 1948, el doctorado con su tesis La arquitectura doméstica del Renacimiento en Valladolid. Fue profesor universitario durante más de 50 años, no solo en Valladolid, sino también en La Laguna, en Santiago y Coimbra, por esta universidad, la más antigua de Portugal. Obtuvo el premio Doctor Honoris Causa en el año 2003. En el año 1963 es nombrado catedrático de Historia del Arte, de aquí de la Universidad de Valladolid, y en 1988 profesor emérito de la misma. Defendió como nadie el patrimonio de Valladolid y su provincia. En 1978 fue el más firme defensor de la declaración de Valladolid como ciudad histórico-artística. Además, en 1975 fue nombrado académico de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, siendo también nombrado de la de San Fernando en 1985 y miembro de las Academias de Artes de Lisboa y Sevilla posteriormente. Desde 1967 fue presidente del Patronato del Museo de Escultura, sustituyendo a don Francisco de Cosío. En 2003 donó toda su biblioteca particular a la propia universidad, compuesta por más de 7.000 ejemplares de historia del arte y de un fondo documental fotográfico del Valladolid antiguo. Dio su pregón sobre la Semana Santa de Valladolid el 14 de marzo de 1975 en la sillería de San Benito, del Museo Nacional de Escultura, estando presente el alcalde de Valladolid, don Julio Hernández Díez, y como administrador de la diócesis, por fallecimiento del arzobispo don Félix, don Luis María de la Rea y Lejarreta. Viernes 30 de marzo. Partí muy de mañana de Dueñas, villa que dista 5 leguas de Valladolid, a donde me dirigía, como bien sabéis. Era mi deseo asistir a la Semana Santa, de la que había oído mucho loar.
fui por el camino real cerca del Pisuerga. Por fortuna, fui prevenido y quedéme en el caballo de Troya, donde hice amistad con el posadero. Ya por la noche escuché desde mi alcoba los clamores lastimeros de los primeros penitentes que se anticipaban a la festividad. Llegado el día, sentíme presuroso de recorrer la ciudad. Todavía se notaba la pesadumbre de la partida de la corte a Madrid. Pero podrían contarse a la sazón 4.000 vecinos, quiero decir 20.000 almas, y pasan de 40 los monasterios de uno y otro sexo. Agregad una veintena de parroquias y no menos hospitales y edificios suntuosos: San Gregorio, San Pablo, Santa Cruz, la universidad, la panadería y la casa consistorial. Os diré que son la gente de esta tierra en extremo presuntuosos. Los años de la corte les llenaron de jactancia. Se oye decir: de Valladolid, ¿a dónde iré a vivir? No faltan extranjeros, curiosos, aunque no son ya los días del César Carlos V o de su hijo don Felipe, en que la ciudad daba acogida a tantos hombres foráneos, pues habré de recordar que una de las cofradías más famosas, la de la Piedad, se construyó con genoveses que vivían aquí. Pero lo que más asombra en estos días es el interés que se pone en penar. Por las calles discurren grupos de penitentes. Llevan trajes desgarrados, a veces en lienzo burdo de paño áspero sujeto con una soga todo negro. Solo dejan ver los ojos, pero también sus espaldas van al aire para recibir los castigos. Arrastran pesadamente, con sus pies desnudos, grillos y cadenas. En la mano calaveras o cargan pesadas cruces sobre sus hombros, capaces de abriros las carnes por 2 ochavos. El Jueves Santo se hace la visita a los agrarios. Las iglesias permanecen abiertas toda la noche. Pese a lo que requiere la devoción, no todos consienten a sus mujeres e hijas estas salidas nocturnas, pues es ocasión que ansían los menos virtuosos para consumar sus citas. Nadie queda ajeno a la Semana Santa. El pueblo asiste a los sermones, regala cera para los agrarios y se agolpa para presenciar las procesiones. Y en estos días se exceden las cofradías penitenciales, y por eso veréis que llevan nombres de la Pasión del Señor: Angustias, Piedad, Veracruz, Jesús Nazareno y Pasión, pues son 5 las cofradías que conté. Es ocupación principal de la cofradía servir al prójimo, cuanto más a los pobres. De todas formas, debo alabar el orden tan perfecto que observan en la procesión. Su planta ha sido estudiada con esmero. Os aconsejo que veáis los libros de la Cofradía de las Angustias, donde todo consta prolijamente. Como las procesiones juntan el Jueves y el Viernes Santo, disputan por el horario. Hay cofradías tan crecidas que no permiten la entrada de fieles durante el itinerario, pero en otras basta alquilar un hábito para sumarse al cortejo. Mas vayamos a los pasos, que constituyen lo más llamativo de la semana. Dícenme que no ha mucho eran las figuras de papelón y tela, con que pesaban poco, mas las han sustituido por otras de madera que, aunque huecas, puestas sobre plataformas, son harto engorrosas de llevar. La plática se acaba. Quedo con la satisfacción de haberos dicho mis sinceras impresiones, pero bien creo que alguna vez deberías, por vista propia, comprobar estos asertos, y aún os apremio más, pues vislumbro cierta fatiga y tal vez las costumbres se tornen. Valladolid, a 3 de abril de 1687, humilde servidor, con firma ilegible. Así terminaba su pregón novelado el profesor Martín González para dar un último aviso y una advertencia. Perdonad mi atrevimiento. El documento que os he leído no es falsedad sino amaño, juego de mi imaginación, pero bien urdido con datos fidedignos. Hoy densas nubes negras cubren el horizonte. Se alzan voces que pregonan que estas fiestas son ya de otro tiempo, pero los que así piensan son los mismos que rehúyen el cumplimiento de los preceptos sagrados. No está en crisis la Semana Santa, sino el espíritu religioso y más aún la espiritualidad. Se quiere acabar con todo. Si las procesiones, el sermón, la vela al Santísimo, el ayuno y la abstinencia no lo son todo para el católico, la verdad es que mediante ello están en mejores condiciones para alcanzar la perfección. Se habla de un folclorismo en las procesiones, se dice que no son sino un espectáculo, pero yo respondería que un espectáculo edificante, hermoso, digno y, por supuesto,
nunca excluyo la posibilidad de que una mirada lastimera de este Cristo o aquella dolorosa sea capaz de mover el corazón de un pecador y ponerle en la senda de la virtud. Pues si Dios realmente desea que cambiemos algo, con su sabiduría y prudencia ya nos dirá exactamente cómo y cuándo. El soneto de las 7 palabras en ese año de 1975 fue redactado por Francisco Soto del Carmen, y el que predicó las 7 palabras desde la Plaza Mayor en el sermón fue don Elías Yáñez, obispo auxiliar de Oviedo. Oíd la voz de cauce desbordado. 7 palabras son, 7 torrentes, 7 saetas de dolor ardientes, 7 rosas de tallo enamorado. Dios va a morir y el aire se ha incendiado. 7 brasas de amor incandescentes, 7 vuelos de alondras transparentes desde la roca herida del costado. Habla Dios desde el llanto y la tortura, palabras de puñal y quemadura, de dulce miel y amor estremecido. Oíd su voz al viento, esta es la hora de abrir el alma y esperar la aurora de un Dios que muere del amor herido. Bueno, pues vamos a hablar de la Cofradía de la Sagrada Pasión y queremos recordaros brevemente pues la historia de esta hermandad. Corría el mes de octubre del año 1531 y en España reinaba el emperador Carlos, y Valladolid será escenario de sus estancias más prolongadas a lo largo de su vida. Está constatada la estancia del monarca, nieto de los reyes católicos, durante varios años, en esos momentos en los que esta cofradía se iba a fundar. Durante varios periodos de tiempo, de los años que transcurren entre 1517, 1518 hasta 1523 y años posteriores, como lo fue el de 1527, el emperador, la reina Isabel de Portugal, su familia y sus sirvientes se alojaron en el Palacio de los Condes de Rivadavia, el conocido actualmente Palacio de Pimentel, sede de la Diputación Provincial, junto a la iglesia y convento de los dominicos de San Pablo y al Colegio de San Gregorio. Es más, ese 21 de mayo del 27 nació el que dicen fue el rey en el que sus dominios no se ponía el sol, el vallisoletano Felipe II. No es de extrañar que seguramente conociese el rey más importante del orbe que unos cuantos, y entrecomillamos, buenos hombres de la colocación del señor Santiago, es decir, de la parroquia de este santo patrón de España, de esta noble villa de Valladolid, comenzaron, criaron e hicieron la dicha cofradía y hermandad de la pasión de nuestro Señor Jesucristo.
aunque hemos de indicar que tuvieron el amparo de la Orden de los Trinitarios, convento muy cercano a la propia parroquia de Santiago, en la calle de la Boariza, hoy de María de Molina, junto a la plazuela actual de Santa Ana, que como el resto de cofradías penitenciales tuvo por tanto su protección conventual. No obstante, su nombre ha pasado por diversas denominaciones. Los documentos así lo refieren. Por citar algunos, diremos que se llamó al principio Sagrada Pasión de Cristo, también Santísima Pasión de nuestro Señor Jesucristo, o también Nuestra Señora de la Pasión, y ya hacia 1805 como Cofradía de Nuestra Señora de la Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero conozcamos sus pasos procesionales e imágenes de devoción, porque al poco tiempo, y todavía vinculados sus cofrades a la Orden de la Santísima Trinidad, fue confeccionando y encargando sus pasos procesionales. Uno de los primeros y que fue su devoción principal es la Virgen de la Pasión, imagen que representa a una Virgen de la Piedad que pudiera ser del año 1553, obra de Francisco de Giralte, el que hiciera también el paso de la Borriquilla, y que fue donada o costeada por el diputado de la Hermandad Diego Sánchez Pintado. Imagen que hoy en día podemos seguir admirando en su sede de San Quirce y que sale todos los primeros de octubre para conmemorar el aniversario de la Hermandad. Virgen en madera policromada que sigue muy de cerca el estilo de Berruguete. Además tuvo otras imágenes marianas de esta tipología realizadas por Esteban Jordán e Inocencio Berruguete. También concertó hacia 1584 un paso del azotamiento del Señor, posiblemente en papelón, y que fue sustituido en 1650 por el que actualmente existe, salido casi con seguridad de las manos de Antonio de Rivera, el mismo escultor de la escuela de Fernández que realizó el paso del entierro de Cristo para la Cofradía de la Piedad. La mayor parte de esta escena se encuentra en el Museo Nacional de Escultura y su figura principal, nuestro Padre Jesús flagelado, en su sede de la iglesia de San Quirce. Realizó poco después un paso o escena procesional titulada Cristo con la cruz a cuesta. Primero en papelón, pues hay constancia de ello en 1598, y después reemplazado por el que realizó Gregorio Fernández en 1614, el hoy conocido como Camino del Calvario, que lo alumbra la Cofradía del Despojado. Hoy casi en su totalidad se encuentra en el Museo Nacional de Escultura, aunque su imagen central, el Cristo con la cruz a cuestas, que representa a un nazareno, fue recuperado recientemente, hacia el año 2013, por la propia cofradía desde la iglesia del Carmen donde se encontraba. Imagen de vestir y de talla completa salió en aquella primera procesión de penitencia y caridad del año 1927, junto a la Piedad y al Cristo del Despojo. Por estos años de mediados del siglo XVI, entre 1548 y 1562, van a concertar un Cristo crucificado, conocido como del Humilladero, también conocido como de los Arrepentidos, para su ermita del Puente, así conocida como ermita del Humilladero. Este Cristo es el que actualmente se conoce como Cristo de las 5 Llagas y que sale en una procesión maravillosa y hermosísima y además muy emotiva en la tarde del sábado de Pasión cuando recorre la zona conventual de Valladolid. Y en 1604 va a concertar con Francisco del Rincón el primer paso procesional grande que se hace en Valladolid, en madera policromada, el conocido como de la elevación de la cruz. Todo él hoy en el Museo Nacional de Escultura, a excepción de la imagen principal del paso, el Santísimo Cristo de la Elevación, que se encuentra, como decimos, en el museo. Este paso actualmente es procesionado por la Cofradía de la Exaltación de la Cruz del barrio de las Delicias. Así que, queridos amigos, si os acercáis hoy un día por su sede canónica, en la iglesia de San Quirce y Santa Julita, en la Plaza de la Trinidad de Valladolid, contemplaréis un auténtico museo de arte, un verdadero tesoro de devociones y de fe. Pero como todas las penitenciales, esta cofradía tiene también sus patrones y la pasión lo ostenta en San Juan Bautista de Gollado y San Rafael Arnaiz Barón,
Pues la cofradía, como bien dice Raúl, tiene devoción a San Juan Bautista degollado, que lo celebra y lo festeja cada 29 de agosto con una solemne Eucaristía ante la imagen de este santo, obra de Andrés de Herrada y policromado por Juan Díez en 1579. Proviene de tradición romana, para así también comenzar su obra caritativa de ayuda y recoger a los que morían en caminos o lugares cercanos a Valladolid, incluso a los que se ahogaban en los ríos, haciendo suyo el lema de hagan bien por hacer el bien. También desde el año 2000 la cofradía tiene como benefactor y segundo patrón al oblato y fraile del Císter del monasterio de la Trapa de San Isidro de Dueñas, San Rafael Arnaiz. Lo celebra el 26 de abril y fue canonizado este santo en el año 2009 por el Papa Benedicto XVI. Bueno, también es de recibo que hablemos ahora mismo de la Iglesia Penitencial de la Pasión, que estuvo como tal desde 1577 a 1926 y que hoy es sala de museos del Ayuntamiento de Valladolid. Porque a pesar de que sus cofrades tenían cobijo trinitario, disponían de alguna dependencia aneja a dicho convento. Esta debía ser sumamente pequeña y se encontraba en estado precario. Así pues, sus oficiales mayores van a acordar en el año 1575 levantar iglesia propia en lo que se llamaba pasadizo de Don Alonso Niño, hoy obviamente llamada Calle de la Pasión. Se inició la obra en el año 1577 y se inauguró solemnemente por el abad de Valladolid, Don Alonso de Mendoza, el 18 de marzo de 1581. Fue construida por Juan de Mazarredonda, que fue cofrade, y Pedro del Río, interviniendo también Juan de Nates. Se reformó hacia 1665, encargándose el nuevo retablo a Francisco Díaz de Tudanca, el cual fue ensamblado por Antonio de Villota. En ese retablo nuevo se dejó hornacina central para ubicar a su patrona, la cual adquirió gran devoción a partir de ese siglo XVII. La fachada es obra de Pedro Ezquerra, que es lo único que ha pervivido y que actualmente podemos contemplar, como bien decía Raúl, en la entrada al Museo de la Pasión. Fue ejecutada en 1672 con decoración de Felipe de Rojo. Es de doble puerta, al estilo, por ejemplo, de la Universidad de Salamanca o la del desaparecido convento de San Francisco o la propia iglesia del Salvador aquí en Valladolid. Disponía de balcón superior al estilo de muchas iglesias de cofradías penitenciales. En 1757 se llevó el Santísimo Sacramento y sirvió de ayuda a la parroquia de San Lorenzo. Y ya en 1744 se va a pintar de nuevo y se la va a dotar de más luz añadiendo cúpula y linterna. En su interior había 8 cuadros referentes a la vida de San Juan Bautista, obras de Diego Díaz, Agustín Vara y Amaro Alonso. Tenía 2 naves centrales y en la capilla de la nave central había 2 altares donde se encontraban el Nazareno del Paso, Camino del Calvario, y el Cristo crucificado del Paso Nuevo de la Virgen y San Juan. En el fondo, antes del altar mayor, otros 2 donde se ubicaban al Cristo del Perdón y al Cristo de la Columna. Y en el crucero estaban el Cristo de las 5 llagas, una vez que se trajo de la ermita del Humilladero del Puente Mayor, y el Cristo de la Elevación. El resto de figuras de los diferentes pasos procesionales, es decir, sayones y figuras secundarias, se encontraban almacenados en un cuarto anexo a la sacristía. Allí se encontraban en sendas hornacinas las figuras de la Virgen del Paso Nuevo y a sus lados la Magdalena y San Juan, también el Cirineo y la Verónica del Paso del Nazareno. El pasar de los años y la decadencia de la Semana Santa de Valladolid y por ende de las propias hermandades hizo que esta iglesia fuese cerrada al culto en 1924. El arzobispo Gandásegui decretó que la cofradía abandonase el templo. Buena parte de su patrimonio se perdió con la ruina del edificio tras el cierre de 1926. Los cuadros, imágenes y otros bienes fueron repartidos entre diversas iglesias y conventos de la ciudad. La iglesia fue vendida por el arzobispado de Valladolid al ayuntamiento por unas 150.000 pesetas de entonces y fue restaurada en los años 60 como museo de pintura y desde los años 90 es una de las salas municipales de exposición. La cofradía edificó también una ermita al pasar el Puente Mayor y desde aquí desplegaba su labor asistencial. Ya hemos mencionado la de enterrar a los que morían por caminos. Por eso este humilladero se usó para depositar aquí los cuerpos y sus restos mortales. Esta ermita
Se encontraba muy próxima a los hospitales de San Bartolomé y San Lázaro, hoy 2 calles en el barrio de la Victoria. Nos recuerdan esta parte de la historia de Valladolid, muy relacionada posiblemente con la Cofradía de la Pasión. Otra de sus obras de caridad era vestir a 12 niños y una niña pobres el Jueves Santo, y también desde la festividad desde el Arcángel San Miguel, hasta el Domingo de Resurrección, 2 cofrades cada noche buscaban y recogían a niños perdidos y eran llevados a su hospital. ¿Pero cómo eran sus procesiones? La procesión antigua de la cofradía la realizaban el Jueves Santo por la tarde, antes de la procesión de la Veracruz. Su recorrido era, una vez que salía de su iglesia penitencial, el siguiente. Partían de la calle de la Guariza, hoy calle de la Pasión, para seguir por Plaza Mayor, Ochavo, Platerías, Cantarranas, Cañuelo. Llegaban a la catedral tras cruzar el puentecillo del Esgueva por la calle Magaña para hacer su estación penitencial en la catedral. Salían por la calle Orates para proseguir por Lonja y de nuevo Plaza Mayor a su iglesia. Actualmente la siguen realizando en esta tarde-noche del Jueves Santo, acudiendo desde su iglesia hoy de San Quirce hasta la propia catedral. Pero llegó el siglo XX y con esa centuria la reorganización de la hermandad. La cofradía comenzará a reorganizarse en comisarías, cofrades que sienten una especial devoción por alguna imagen en concreto de la propia penitencial. Así nacen las comisarías de Paz y Caridad, con 40 cofrades que daban culto a la Virgen de la Pasión, a Cristo de la Columna, con devoción a este Cristo que contaba con 30 comisarios. Otros 30 componían la comisaría del Cristo del Perdón, aunque también hubo otra, a Jesús Nazareno. Pervivieron las 3 primeras, llegando a tiempos de la demolición de la iglesia, sobre todo la comisaría del Cristo de la Columna. La hermandad entrará, por tanto, en un periodo complicado en los años finales del siglo XIX y sobre todo a principios del XX, pues tras perder su iglesia y dispersarse su patrimonio procesional, los 2 hermanos cofrades que quedaban deciden primero resguardar la imagen del Cristo del Perdón, ya que el propio arzobispado había decretado la desaparición de las diferentes comisarías. El conflicto estalló, por tanto, entre los cofrades y la jerarquía eclesial de Valladolid. Román Sanz y Cándido Negro fueron los cofrades que a la postre cobijaron a este Cristo del Perdón en su propio domicilio para posteriormente ubicarlo en San Felipe Neri. De hecho, la imagen del Nazareno sería la que participó en la primera procesión de penitencia y caridad en 1927. Durante muchos años fue la participación en esta procesión vital para la propia comisaría, que recupera, tras ver reconocidos sus derechos, su antigüedad como cofradía en el año 1993, cuando decide trasladarse desde la iglesia de la Magdalena hasta el convento de San Quirce, donde actualmente tiene su sede canónica. Ha recuperado su patrimonio y su historia, y es todo un referente de la Semana Santa de Valladolid. Bueno, pues queridos amigos, abrimos el Cabildo, esa tertulia cofrade que tanto nos gusta, con nuestros hermanos de la Pasión aquí presentes, para que nos contéis, para que nos emocionéis, porque menuda historia que tenéis, fíjate los avatares que ha dado la cofradía, querido Luis, presidente. Te voy a hacer... No sé si he metido algún gazapo, Luis. Sí, alguno que otro, pero bueno. Me perdonas, ¿no? Yo ya sabes que te perdono, vamos, como amigo y como hermano. Sí, señor. No, vamos a ver, cuando se cierra la iglesia, de las 3 comisarías, la única que sigue funcionando, nunca desapareció, fue la comisaría del Perdón. No con 2 hermanos, sino con varios. Esos 2 hermanos son los que se llevan el Cristo del Perdón y le guardan en el pajar de la casa. Pero los comisarios seguían funcionando. Son los que se van a San Felipe Neri, entre ellos luego mi abuelo, ¿vale? Y el abuelo de otros y bisabuelos de otras personas que seguimos, o que siguen, mejor dicho, en la cofradía. ¿Y tu abuelo cómo se llamaba, Luis, perdona? Luis Jiménez. Luis Jiménez. Sí. Luis Jiménez empieza en San Felipe Neri. Ajá. Román Sanz es el bisabuelo de David Sanz, que es ahora mismo vicesecretario y delegado de banda. Sí. Entonces, esos son los que se llevan, no mi abuelo, Cándido Negro y Román Sanz. Y Román Sanz son los que se llevan. Y entonces se vuelve a reorganizar la vida religiosa en torno a la imagen. Y a la Cofradía de la Pasión la salva la devoción que se tiene en ese momento al Santísimo Cristo. Y a partir de ahí,
Y a partir de ahí, vienen los años de la guerra, años muy duros, viene la posguerra, años muy duros. A nosotros no nos dejan utilizar ni el nombre de la Cofradía de la Pasión. Tenemos que cambiar hasta el hábito, el color del hábito, que el hábito histórico de Pasión era el negro. Se cambia al gris por una iniciativa del obispo, si no me equivoco, Antonio García García, en el que hay una comisión de la comisaría, entre los que está mi abuelo y otras personas, Alejandro Vázquez, Luis Jiménez, Santiago Álvarez Revilla, Andrés Hernán Sanz. Bueno, van a hablar con don Antonio García para pedir que puedan salir de hábito, porque hasta el año 42 el hábito no, la cofradía no salía ni con hábito, la comisaría, mejor dicho. Entonces se dice que se quiere volver al negro, y según Antonio García, que es verdad, ya hay cofradías de negro, si no me equivoco, el Santo Entierro y la Cofradía de la Piedad, y entonces pues él dice, pues el gris, que es muy penitencial, y empezaron a salir de gris por eso. Por el color de la ceniza. Por el color de la ceniza, porque según él, muy de penitencia, es más, no se llevaba capa, se llevaba solo la túnica. Y luego ya la capa es a posteriori. Pero bueno, es verdad que a veces la historia no es justa y con las cofradías antiguas, porque sí es cierto que en Valladolid ese siglo XIX fue muy nefasto yo diría que para las 5 cofradías penitenciales, pero especialmente para la vuestra, incluso la Piedad, o bueno, hubo una reducción de cofrades y sobre todo de religiosidad popular que no se entendía ya con los parámetros del barroco. Entonces, perdona que te interrumpa, ya con la Ilustración hubo problemas. Ajá. La única cofradía que la siguen dejando tener actividad social, entre comillas, en el siglo XVIII, es a Pasión, por el tema de los reos y los ajusticiados. A las demás, a las otras 4 las dicen que se acabó. Bueno, gracias a Dios estamos aquí, habéis recuperado vuestra historia, una historia maltratada, pero en cualquier caso una historia maravillosa, porque eso también supone pues un revivir desde las cenizas, nunca mejor dicho, desde ese color gris, y bueno, pues estáis aquí en pleno siglo XXI como una de esas cofradías importantes de Valladolid. Así que bueno, pues además ahora tenéis ya la Cuaresma con actos todos muy importantes. No podemos olvidar el besapié al Cristo del Perdón, pero en breves días, al principio de la Cuaresma, habéis tenido ese acto de versos y música de la Pasión, que ha contado con nuestro compañero Diego Mader, que ha pregonado maravillosamente ese acto vuestro. Así que tenéis una Cuaresma cargada de actos muy bonitos, entre besapiés, quinarios, triduos. No paramos en toda la Cuaresma. Da gusto pasar por San Quirce, es verdad, da gusto y jolín. Todos los lunes hay besapiés, todos los domingos hay culto a alguna de las imágenes, y rematamos con el Cristo del Perdón, el besapié del Cristo del Perdón, con su previo quinario. Es una imagen, yo recuerdo, cuando me recuerda mucho a la infancia, y aquí están también mi hermano y mis padres. Recuerdo cuando, yo sabéis que soy de la Piedad, y cuando terminaba esa procesión de la Piedad nos acercábamos, además lo hacíamos de manera conjunta el Jueves Santo, pero luego volvéis a salir por la noche, que recuerdo esa procesión que salía de la Magdalena, que era una procesión que me encantaba ver salir al Cristo del Perdón, tocando ese toque de oración maravilloso, y que llegabais hasta la iglesia de Pajarillos, ahí San Ignacio de Loyola. Recuerdo como si lo estuviera viendo ahora mismo, ese paso del túnel de Vadillos. Bueno, era otra Semana Santa, pero también era una Semana Santa muy emotiva, muy familiar, muy cercana, muy de arraigar en los cofrades de entonces, y yo creo que nos marcó a muchos. A mí, por lo menos, al Cristo del Perdón le tengo una especial devoción por muchos motivos, y yo creo que a mí esa imagen se me quedó clavada, ¿verdad, Raúl? Sí, pero cómo ha cambiado el tiempo, ¿verdad? De aquellos años de la Magdalena. Sí, pero hemos cambiado todos, unos a mejor y otros siguen igual, pero todos hemos cambiado. Hombre, yo entiendo que todos intentamos progresar mejor. Yo he dicho todos en buen plan, no lo digo mal plan, no me malinterpretes, vamos. Yo no malinterpreto nada. Y también cambian las devociones, que gran parte de la cofradía sigue teniendo especial devoción al Cristo del Perdón, pero ahora que tenemos aquí nuevas generaciones, hablas con los chavales y cada uno va teniendo sus corazoncito.
sus devociones principales en otras imágenes que no son el Cristo del Perdón. Hombre, Es a lo que me refería. El Cristo de la columna, el Cristo de... Tenemos la muchísimas cruz a El cuestas, Señor con la Nazareno, cruz de acuesta, el Cristo de la la elevación, Virgen de la cinco Pasión, llagas, o sea, al la fin, Virgen de la Pasión. El Cristo de las 5 llagas, El Señor de la cofradía sigue siendo el Cristo del Perdón, pero evidentemente hay personas, que es a lo que yo me refería, que han cambiado en el sentido, no que hayan cambiado ellos, sino que la devoción de la cofradía también se comparte, ¿no? O sea, por otras imágenes, ¿no? tenemos Sí, la sí, suerte de que podemos elegir entre muchos titulares. Oye, por cierto, vosotros recordábamos al principio el lema vuestro, hagan bien por hacer el bien. Es hagan bien para hacer para el hacer bien, perdón. por el alma de este hombre que lleva en la justicia. Gracias por la puntualización, Era eso, sí. Luis. Y además es que este año queremos incidir mucho sobre todo en la labor social que hacen las cofradías. Y en este caso vosotros tenéis un bagaje histórico de siempre. Últimamente, o recientemente, hace varios días, habéis publicado en vuestras redes sociales por ciertas ayudas que habéis dado a ciertos colectivos económicamente. Bueno, pues sí que nos gustaría también que eso lo hablase y que la gente sepa lo que las cofradías hacen. Ya no se entierran allá, Sí, ya no se recogen Sí, ni sí, depósitos, está claro, ¿no? ni Pero esa labor túmulos, social siempre seguís ahí, al pie del cañón. Si nosotros intentamos tener una labor social o de caridad, que la palabra caridad es muy bonita, ¿no? Parece que la palabra caridad, ¿no? Es muy bonita, más que solidaridad. A mí la palabra solidaridad me lleva a otras cosas, ¿no? A mí no me gusta la palabra caridad. Bueno, pues nosotros siempre hemos intentado contribuir a la sociedad con lo que nos enseñaron nuestros hermanos fundadores, ¿no? Oración, penitencia y caridad, ¿no? Entonces la caridad siempre la intentamos a colectivos que vemos que dentro de la sociedad están muy, llamémoslo, abandonados o no tienen la publicidad que tenían que tener. Por ejemplo, Red Madre, ¿no? O sea, que vamos a hablar ya de ese tema que no, pues parece que la gente de eso no se preocupa, ¿no? El tema de la infancia, ¿no? La infancia misionera, Manos Unidas, con las campañas que hay a favor de, creo que este último creo que era de África, por el hambre y todo eso, que pues sigue siendo una vergüenza que haya todavía que hacer campañas para paliar el hambre. Y luego el tema también de los cristianos perseguidos, ¿no? Estamos colaborando con la ayuda de Iglesia Necesitada. Es más, el Via Crucis va a ser Via Crucis Cuaresmal va a ser colaborando especialmente con ellos y pidiendo por todos los hermanos cristianos que hay en el mundo que están perseguidos por su fe, ¿no? Entonces, todo eso intentamos darlo un vuelco a lo que te he dicho antes, algunos hemos cambiado, pero un vuelco cambiar en positivo, ¿no? O hay cosas que no puedes cambiar, ¿no? Pero estas cosas sí que podemos cambiarlas. Y entonces intentamos hacer una labor de caridad con otras organizaciones también, ¿no? Pero bueno, estos últimos han sido estos. Sí, que bueno, además que ha sido muy aplaudido y muy reconocido, por lo menos en las redes sociales. Es algo que hay que reconocer. Yo también quiero matizar una cosa. Nosotros lo ponemos en las redes sociales para que la gente primero... Hay gente que te dice, no, que no sepa la mano izquierda lo que sabe lo que hace tu derecha. Sí, hay eso está muy bien antes. Ahora no, ¿por qué? Porque las cofradías, la gente se piensa que las cofradías de Semana Santa solo estamos para salir a la calle, sacamos unas imágenes preciosas, unos pasos históricos y todo lo que tú quieras, pero no. Mire, vamos a ser serios. En las cofradías estamos para algo más. Por lo menos el núcleo vertebral de cada cofradía, ¿no? Yo por lo menos hablo de la mía. Entonces yo sigo pensando que ser cofrade es tener una forma de vida. Te lo dice alguien que lleva toda la vida. Pero claro, no todo el mundo puede tener eso en función también de su vida propia o personal. Entonces es lo que intentamos
oiga, mire usted, si usted me ayuda con 50 euros o con 100 o con 200, mire dónde va su dinero. Sí. ¿Vale? Porque hay gente que colabora con la cofradía, ¿a que sí, David? Y no solo ahora en Cuaresma, y el resto. Y no son hermanos. El resto del Es año. decir, oye, mira, que yo sé que hacéis esto para caridad, para... No, toma. ¿Vale? Oiga, mire dónde lo hemos llevado. Sí, sí, sí. ¿Vale? Porque el hermano es verdad, el hermano cofrade va a un cabildo general y se le explican las cuentas, se le explica todo. Pero claro, un hermano digo en la fe, ¿no? Aunque no sea hermano cofrade, él te da una ayuda. Y quieres saber dónde va destinado. Exacto, también para que lo vean, ¿no? Sí, sí, y además, yo creo eso, además, en estos programas que hemos tenido anteriores, había gente que dice, bueno, es verdad, que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, pero desde nuestra posición creemos que es importante que la sociedad vallisoletana y nuestros oyentes, al menos, sepan esa labor que realizáis, porque no es solo vestir hábitos y sacar pasos preciosos, porque siempre, todo tiene un sentido. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando el COVID... Los pijamas que se utilizaron en el hospital de campaña de la Feria de Muestras, las 20 cofradías, los pijamas y material sanitario, fueron las 20 cofradías las que pusimos el dinero para llegar a eso. La gente eso lo desconoce. Eso no lo sabe, efectivamente. Claro. Y siempre dicen, estos tíos ya están cortando la calle. Oiga, mire usted, sí, yo cortaré la calle, también la puedo cortar usted en un maratón. Aquí hay atletas, no lo digo mal plan. Pero hay una cosa que está clara. Oiga, mire usted, yo tengo una función social. Y publicarlo también es un elemento de marketing, que la gente sepa que se hace eso, llama a que diga, pues yo quiero colaborar con alguna obra social, con alguna acción social, pues si sé que la Cofradía de la Pasión en este caso lo hace, porque lo ha publicitado, lo ha dado a conocer en redes, sé que puedo ir a San Quirce cualquier domingo, cualquier lunes. Y el año pasado lo hicimos al revés, ¿o que sí? El año pasado no publicamos nada. Pero la gente sabiéndolo sabe dónde acudir también. O recogida de juguetes, recogida de pañales, recogida de leche en polvo. Mucha gente acude a San Quirce los lunes a hacer esa labor de caridad. Y todos los lunes del año puede ir cualquiera a entregar ahí. Sí, hacemos campañas especiales en algunas épocas, pero cualquier lunes del año, igual que vas a rezar a cualquiera de nuestras imágenes que hemos dicho antes, puedes ir a llevar tu aportación, a llevar tu ayuda. Yo creo, al hilo de esto que habláis, es que yo creo que además la Iglesia lo ha dicho, creo que debemos ser transparentes, o debe ser transparente, todas las instituciones y las cofradías pertenecemos a la Iglesia, obviamente, debemos ser transparentes con lo que hacemos con el dinero, y más si cabe cuando va destinado a ayudar a los demás, y que lo sepan, me parece a mí ahora fundamental, por lo bien que está, por lo que estáis diciendo, por lo que estáis tratando, de que nos llaman a veces sacasantos, o nos llaman por cortar calles, por sacar procesiones, etcétera, ¿no? Yo creo que es fundamental que Valladolid lo sepa, que la sociedad en general lo conozca, que las cofradías hacen una labor importantísima de ayuda a los más necesitados en cualquier ámbito, en cualquier asociación, y es una de las cosas, como bien decías, oración, penitencia y caridad, los tres pilares básicos de las cofradías que debemos de seguir manteniendo como buenos cristianos, porque yo siempre digo que el cofrade es el apellido al nombre de cristiano, y esto tiene que ir asociado, que no nos vean solo como cofrades, que es que detrás de un cofrade hay un cristiano, un creyente comprometido con la labor de la Iglesia, con la labor que realiza en este caso a través de su cofradía, y que vive la fe, como bien decía Luis, es una manera de vivir la fe y de vivir la vida, ¿no? Que el ser cofrade, el tener una hermandad donde poder compartir tu fe y tus momentos. Y además que es ahora todas las cofradías. Todas las cofradías se hacen dentro, cada uno de su poder o de su fuerza, todas hacen campañas de caridad. Y se hacen labores muy bonitas, sí, muy bonitas. Además que todas las cofradías estamos llamados a evangelizar, no solo a demostrar nuestra fe pública en las calles, pero sino a evangelizar y transmitir ese mensaje me parece muy bien tu palabra, la caridad, que además es una de las virtudes teológicas, la caridad. Hay que sacar eso a la calle, hay que demostrar y no sentirnos abrumados ni avergonzados por ayudar a los demás. Es que yo creo, pertenecemos a una religión. Que el primer problema que tiene esta ciudad es que Valladolid desconoce totalmente a sus cofradías. No tiene ni idea. Nos vamos a otros sitios a publicitar, lo que me parece muy bien, ojo, que no estoy criticando que se vaya a Madrid, a Toledo o a Roma. O a Roma, exacto. Pero en Valladolid la gente no tiene ni idea.
es verdad, eso es cierto. ¿Eso de quién puede ser problema? ¿Directamente de las cofradías, de la sociedad que pasa, de nosotros los cofrades que no somos lo suficientemente...? Yo creo que... Perdona. Sí, creo que es un problema de todos. No solo las propias cofradías, el resto de la ciudad, administraciones... creo que es un problema general. Seguramente ningún problema que haya un único culpable, pero quizá también, tenemos que hacer autocrítica los propios cofrades, las propias cofradías, pero también pedir esa explicación, esa ayuda al resto de la ciudad. Fíjate, yo medios creo, de comunicación incluidos. yo creo, fíjate, hablamos con los de la sangre también hace unos programas y nos decían, podemos hacer autocrítica a los cofrades, es verdad, durante unos cuantos años, y estamos aquí los que peinamos canas, algunos ya no peinamos nada, ¿verdad, Luis? Nada. Pero pues hombre, es que la barba. Pero los que somos de los 80, es verdad que las cofradías en aquel momento no tenían esa presencia en la ciudad ninguna. Pero hoy yo creo que las cofradías están haciendo un esfuerzo importante por darse a conocer, y nos decían los de la sangre, acuérdate, Raúl, que habían mandado 30 notas de prensa a diferentes medios de comunicación de la ciudad y que nadie se las quería publicar. Eso sí, porque nos quedamos... Sí, le creo. Eso es muy triste. Nos quedamos en lo que va a vender, en esa salida procesional, en ese corte de la calle. Sí. Es penoso que el titular sea que se corta una calle y no el fin de ese acto. O sea, lo que no se puede concebir es que y no quiero poner nombres, pero bueno, todos lo tenemos en la cabeza, ciertas prensas locales muy potentes que su titular sea cuidado que este domingo nos van a cortar el centro de la ciudad. 3 procesiones colapsarán el centro de la ciudad. O sea, cuando lo suyo a lo mejor sería anunciar que va a haber esas 3 procesiones y que eso ha traído un interés cultural, un interés económico, un interés religioso a la ciudad. Simplemente con que Valladolid, el titular debería ser: Valladolid retoma una de sus tradiciones más importantes, su Semana Santa, y van a ser 10 días intensos en los que vamos a celebrar la pasión, muerte y nuestro Señor Jesucristo. Mejor que hemos cortado las calles, pero además del aspecto religioso, que es el principal, es que tampoco se hace reseña de un aspecto cultural ni siquiera del aspecto económico. Vamos a ir al mundanal mundo del dinero. La Semana Santa de Valladolid trae muchísimo dinero, claro, y no somos ni siquiera capaces entre nosotros mismos o sector de hostelería o demás de reconocernos a las cofradías, a la Semana Santa, que aportamos una cantidad económica en retorno que le retorna a ellos, no a las cofradías. Esto es otra conversación muy habitual, muy manida, que le retorna a la propia ciudad como sector económico. A las cofradías poco reporta. A las cofradías no aporta nada. Nos decía Miguelón en su momento, hace muchísimos años, hace 4 o 5 años, que esta fiesta la pagábamos las cofradías. Sí. Se beneficia a toda la ciudad, hoteles. Y estamos en un hotel, por cierto, que el Hotel Mozart siempre colabora desinteresadamente, por lo menos con hermanos cofrades, y cualquier cosa que pueda hacer por la Semana Santa lo hacen. No es este caso concreto. Cuando lo generalizo es una generalización, no, pero luego hay gente que por supuesto, como Hotel Mozart o muchos otros que sabemos que colaboran, pero por generalizarlo no es lo habitual. Pero está claro que es una de las vamos a ver, del tema turístico que hay en esta ciudad, que no cuesta un duro. O sea, me explico. Sí. Nos cuesta a los cofrades, a las cofradías, ¿no? A la Junta, si quieres, también. Sí. Pero a la ciudad o al ayuntamiento que colabora, pero también colabora con Pingüinos y colabora con la Semiente y colabora con lo que sea. Vamos, yo no digo que no colabore, pero que los actores y el atrezo le ponemos nosotros, desinteresadamente. Si algún organismo público o privado tuviera que pagar una organización como de estas características, hablo desde la Junta de Cofradías y acabando en la cofradía más humilde de Valladolid, sería una pasta.
tenemos el reporte de sentirnos orgullosos de lo que hacemos. No, pero vamos a ver. Hemos de indicar que lo haríamos igual. No nos reportase algo o nada, porque lo haríamos porque es a lo que yo me refiero. Durante muchos siglos. Pero porque ya tenemos el sentido nuestro religioso de exponer nuestra fe en la calle y de hacer esas procesiones con un sentido litúrgico. Por ejemplo, la procesión vuestra de las 5 llagas. Tenéis un sentido litúrgico. ¿Por qué sacáis al Cristo de las 5 llagas? Pues mira, yo eso te lo perdono porque yo ahí estaba ya. Es que como ya no peino ni canas, como dice mi amigo Roberto. Vamos a ver, nosotros cuando propusimos la procesión de las 5 llagas, tiene un trasfondo muy curioso. Estábamos cenando varios cofrades, Alfonso, Luis, tal. Estaba Luis Luna, para descanse. Estaba Miguel Sánchez de Rebeca, que para descanse. Estaba Leopoldo, tal. Y nosotros queríamos hacer una procesión, pero teníamos la función de pedir por las vocaciones fue por una cosa muy sencilla. No encontrábamos sacerdote. Era imposible encontrar sacerdote para que atendiese a la cofradía. Entonces se nos ocurrió, porque al principio lo estábamos planteando como un Vía Crucis. Pero dijimos, jolín, los Vía Crucis parece que tal. Y entonces se nos ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos el ejercicio de las llagas y pedimos por las vocaciones religiosas? Y así fue, aprovechando la coyuntura de la antigua judería y que esto está lleno de conventos, dijimos, pues vamos por los conventos, que por desgracia ahora cada vez hay menos, vamos por los conventos y pedimos por esas vocaciones. Y así fue. Y además y una procesión señera allá en Valladolid, quiere decir que es una procesión que recorre, como decimos, esa zona conventual. Desgraciadamente ya hay dos conventos, dos menos, pero bueno, la labor es maravillosa, el pedir por las vocaciones. Yo creo que es una procesión que convoca a muchos vallisoletanos, a muchos cofrades. Además es una tarde muy bonita, por cierto, porque ahí coincidís dos procesiones. Bueno, yo creo que no hay mejor entorno para una procesión que las calles de Santo Domingo Guzmán, Expósitos, Encarnación. Creo que y además algún fotógrafo que anda por aquí cerca, yo creo que se puede regocijar allí. Gustoso. Se recrea a Rubén Olmedo, que está por ahí entre el público. Le da tiempo ir, venir. Y luego la imagen del Santo Cristo de las 5 llagas, yo creo que también es portentosa en esas calles. Por cierto, antes ha apuntado Luis lo del Vía Crucis Cuaresmal, que yo creo que es una bonita iniciativa que habéis tomado, que incluso se ha retomado. Yo creo que Valladolid también en siglos anteriores realizaba este tipo de Vía Crucis por las calles. Y bueno, y además eso fue el 28 de febrero. Con una bonita iniciativa de pedir por ciertas causas, como habéis comentado este año, no me acuerdo ahora lo que has dicho, cristianos perseguidos. Y yo creo que eso es, era un acto que Valladolid necesitaba, y yo creo que habéis llenado ese hueco. Y además que pues nos convoca a todas las cofradías, nos hacéis partícipes al resto de cofrades, colaborando pues como buenamente podamos, ayudando, participando y demás. Y entonces y nosotros agradecidos de que todas las cofradías, hermandades y el pueblo fiel que acude vaya. Por eso decíamos, quería hilar un poco no la controversia que hemos hablado de si la prensa, si la sociedad está un poco desconectada del mundo de las cofradías, pero sí, por igual que el Vía Crucis Cuaresmal ha sido por un motivo, por un argumento y una causa justa, que hay que saber por qué cortamos las calles, porque a lo mejor hay que decir, oye, cortamos las calles por esto, demonios. Sí, ¿no? Sí, también puede ser, sí. Lo que pasa que yo sigo diciendo que lo que he dicho antes, ¿no? El agradecimiento a las cofradías, a la unidad pastoral San Miguel y San Nicolás, pero también es que creo que no nos tenemos que avergonzar de sacar a Dios a la calle. Claro. Parece que hay gente que le cuesta sacar la imagen que representa a nuestro Señor Jesucristo o a nuestra Madre a la calle, que no lo entiende, hasta dentro de ciertas cofradías o de algunas, ¿no? Yo por lo que hablo con otras cofradías que se quedan así, pero no, mire usted, esto no es Semana Santa, esto es otra cosa, esto es una forma de vida, esto es una evangelización, esto es un apostolado, y en el momento que no lo veamos así, lo único que podemos hacer pues es algo
y que nadie se ofenda y que nadie piense turístico. No diga, mire usted, que yo no salgo porque si hay 50 de Guadalajara, 40 de Cartagena y 30 de Medina del Campo, que me parece muy bien que les haya. Yo salgo por mi fe. Salgo a dar testimonio de mi fe. ¿Que le gusta? Bien. ¿Que no le gusta? Pues se vaya a otro lado. Mala suerte. No, yo el que no tiene corriendo tampoco me hace mucha gracia. Y el que no tiene esa fe, la puede encontrar en ese momento en la calle. También. Que no será el primero que al ver una cofradía en la calle o a ver a Dios hecho. Yo tengo un amigo sacerdote que siempre me dice, bendito sea Dios si no hago ayuda cualquier forma de expresar y de conocer nuestra fe. Si a uno le mueve el ver a un paso a hombros en un momento determinado que le emociona por lo que sea, bendito sea Dios. Si a otra persona lo que le emociona es rezar el rosario en su iglesia de toda la vida, pues bendito sea Dios. Si aquí cada uno, lo mejor que hay en esta vida, como he dicho, es respetar las formas. Sí, todos los caminos conducen a Roma. Dios nos va a encontrar en cualquiera de esas formas, en la calle, rezando el rosario, como dices tú, en nuestro propio dormitorio. Pero ya nos ha tirado 2 veces que cortamos las calles los que corremos. Sí, la verdad es que sí. Vamos. Bueno, los que corremos no la cortamos. Los que corréis, porque yo cada vez corro menos, pero bueno. Bueno, he dicho lo de correr porque yo sé que corren los dos, entonces ha sido por eso, vamos. Bromas aparte. De todas formas, es verdad que en una sociedad tan secularizada como hasta ahora, la religiosidad popular es algo muy importante a los que nos tenemos que agarrar todos los cristianos. Y una de las claves del futuro de la Iglesia, me da a mí la sensación, por lo que yo veo y barrunto por ahí. Yo creo que ahora el propio clero, la jerarquía del clero, se ha dado cuenta potencial que tenemos las cofradías. Efectivamente, de que es una barrera, como ellos mismos reconocen en algunos ámbitos de la secularización, y una puerta abierta, lo que tenemos las cofradías, a que esa gente que nos ve en la calle, que a veces se pregunta el por qué o por qué hemos ocupado la vía pública, pueda ir un día a una iglesia y hablar con cualquiera de nosotros y decirnos, ¿y qué hacíais el otro día en el Vía Crucis? Pues que estábamos rezando en este caso, por los cristianos perseguidos, que mucha gente a lo mejor tampoco se da cuenta de que aquí en nuestra ciudad, en España, es muy fácil, y estamos hablando de que es difícil ser cristiano. Sí, efectivamente. Imaginaros en otros sitios lo difícil que es. Es una manera de abrir esas puertas a alguien que no lo vive o que lo ha vivido de joven, lo ha abandonado un poco, y es una manera de volver a entrar en la religión. Y que a veces tenemos complejos o miedos o pues dudas a la hora de expresar nuestra fe, y yo creo que cada uno es lo que es y lo tiene que expresar con total naturalidad y sin complejo alguno. Vamos, yo creo que es así. Yo diría más allá, con orgullo. Con orgullo de ser creyente. Yo diría más allá, con orgullo. Que es creyente es creyente. De llevar tu crucifijo colgado del cuello, o ponerte tu medalla en cualquier culto a cara descubierta, porque a lo mejor lo fácil es ir con la cara con el capirote puesto. Esa es la posición fácil. Salir el Jueves Santo con el capirote es la fácil. Y luego intentar ser coherente. Efectivamente. Esa es la clave. Intentar ser coherente con tu vida, con lo que haces, con lo que predicamos, con lo que hacemos. Correcto. Porque hablando de sentidos de las procesiones, ya nos habéis explicado el Vía Crucis cuaresmal, el ejercicio público de las 5 llagas, pero la procesión del Jueves Santo también tiene su sentido litúrgico y de oración. Sí, bueno, nosotros la procesión del Jueves Santo... Y histórico de regla incluso, vamos. Histórico porque el tema, claro, la pasión, su día era el Jueves Santo. Entonces, lo que hemos intentado realizar, ya hablando de estéticamente, aparte de la religión, es sacar, y lo estamos haciendo, las plantas procesionales antiguas de pasión. O sea, por eso estamos
intentando sacar cada año, pues eso sacamos aunque sea 2 pasos a ruedas, pero bueno, es lo que hay, y hay que, oiga, mire usted, esto hay que asumirlo. No es un problema. Entonces, bueno, pues esa es la idea, ¿no? Y en un futuro, pues a seguir sacando todas las imágenes que salían en la procesión de regla antigua del Jueves Santo, que yo para mí las procesiones de regla son todas, pero bueno, la del Jueves Santo, llamémoslo el día histórico. La histórica. Y luego, claro, ir a hacer la estación de penitencia ante el Santísimo y pedir por los reos, pedir por los reclusos, pedir por lo que tenía la esencia de la cofradía, ¿no? Ahora mismo no hay condenados a muerte, pero sigue habiendo gente en la condenada, cárcel, ¿no? entre comillas, por muchas ¿no? causas. Y es rezar por ellos. Hablando con un sacerdote sobre este tema de la estación de penitencia del Jueves Santo, decíamos por los privados de libertad y él mismo, que seguramente que nos escuche, decía, bueno, es que hay tantas formas de tener privadas a libertad. Pues sí, Don Mito lo decía. Don Mito nos lo decía hace unas semanas, que hay personas que están privadas de libertad en una prisión, en una cárcel, pero hay mucha gente privada de libertad de otras maneras. De otras maneras, exactamente. Puedes tener libertad y vivir en tu casa preso de mil cosas. De mil cosas. Y entonces, personas que te acompañan y te están subyugando. Exacto, entonces esa la soledad, que es un problema hoy en día. Y esa es la idea, ¿no? Esa es. Maravillosa la labor, Raúl. Hombre, por supuesto, eso desde luego. Por eso siempre decimos que es muy importante saber por qué se sacan las procesiones a la calle, que no es por sacar todo el patrimonio, que sí. Pero que tiene un sentido... Que hay una base religiosa muy importante basada en el Evangelio, que es lo que la gente debe entender y comprender. Te he entendido, Luis, no sé si me equivoco, me corriges, que vuestra intención es intentar sacar todas las imágenes que salían de regla en su momento. Sí, la idea, vamos a ver, la idea nuestra, eso no quiere decir que lo haga yo. Ya, bueno, pero la cofradía. Lo puedo hacer mis hijos, hay muchos que están ahí sentados. Por aquí, sí. Sí, no, mi idea, o nuestra idea, mejor dicho, cuando digo mi idea es la cofradía, era sacar la procesión histórica de Pasión, ¿no? O sea, sacar todos los pasos. ¿Cuántos os faltan ahora mismo para sacar? Pues ahora nos falta la elevación de la cruz. Correcto. Y desde el siglo XVIII empezó a salir la Virgen. Pero, la Virgen de la Pasión. La Virgen de la Pasión. Pero nosotros, una de las metas es algún día sacar el Santo Cristo de la elevación de la cruz. La Virgen, por suerte, tiene su mes de fundación de la cofradía. Creo que está muy dentro de la propia cofradía muy bien recuperado ese mes de octubre para seguir teniendo actividad durante todo el año, para que la propia ciudad, y muchas veces nos pasa en octubre, por desubicarlo en el tiempo, que en el mes de octubre mucha gente te pregunta ¿por qué celebráis hoy? Pues celebramos que la Madre de Dios está en la calle, que hace casi 500 años ya salía, nos llamó para salir a la calle. Entonces es una forma la Virgen ya tiene su momento. Una de las antiguas devociones marianas antiguamente fue la Virgen de la Pasión. Fíjate, la devoción, como has dicho tú, cambió la cofradía el nombre de Pasión de Cristo a Nuestra Señora de la Pasión. ¿Qué impide, perdona Roberto que te interrumpa, qué impide que el Cristo de la Elevación no pueda salir todavía, o en qué fase está ese proyecto de poder volver a recuperarlo en la calle? Bueno, lo impide el número de cofrades. Hay que tener una planta suficientemente amplia y no lo impide, pero es una dificultad a mayores, que nosotros ese mismo Cristo lo cedemos durante la Semana Santa a la Cofradía Hermana de la Exaltación de la Cruz, igual que nuestro Padre Jesús flagelado, y acabar una procesión de Jueves Santo a la 1 de la mañana, y que tengan que estar esas dos imágenes montadas en sus pasos para que al día siguiente procesionen con otras cofradías, pues no voy a ser aquí el que llore, pero supone un grandísimo esfuerzo para los cofrades. Llora. O
salir... Llora. Dilo de los No, micrófonos de dilo, Manolo. no, es que Quiero es decir verdad, que es la, que hay- gente, la gente desconoce todo el trabajo que va a Hay personas que salimos de San Quirce o que salen de San Quirce a las 5 o las 6 de la mañana Claro. y que a las 9 de la mañana están llevando esas imágenes al museo. No, el Quiero esfuerzo- decir que hay personas que de jueves a Viernes Santo duermen escasamente 3 horas. El esfuerzo que se hace por parte de las cofradías, de los Pues eso cofrades. también está muy bien que lo sepan los oyentes, ¿eh? Claro, O sea, tú date cuenta que cuando se llega allí, repito, yo no hago nada, cuando estoy simplemente, bueno, este año ni eso. Cuando se llega allí, los hermanos de carga que se quedan de montaje y gente, por ejemplo, gente de la agrupación, hermanos de la agrupación y otros hermanos cofrades Que que no ayudan, tienen nada, que se ayudan. quedan allí. Tienes que desmontar a nuestro Padre Jesús flagelado. Tienes que montar el perdón con su Carroza. con su carroza. Carroza, Claro, ruedas para los viernes. lo que más trabajo da es desmontar el flagelado. Claro. Si Si a eso le sumamos exacto, le tener añades- que desmontar un crucificado, que bueno, que aunque hay distintas formas de llevarlo, para tenerlo preparado y que antes de abrir la iglesia de San Quirce de nuevo, porque no nos olvidemos, sigue estando el Santísimo en el monumento y a las 9 de la mañana tenemos la suerte de que hay gente esperando para hacer la visita al Santísimo, para hacer su turno de vela, pero si antes de las 9 de la mañana ya tienes a los operarios del museo esperándote para montar, bueno, Eso te iba a preguntar, que ¿cómo hacéis ese traslado? Por ejemplo, desmontáis el flagelado, está el Cristo de la Elevación, y... ¿Cómo lo lleváis? Y lo lleváis. sí, bueno, hay un transporte, Vienen, ayudan, hay un transporte con un seguro clavo a clavo profesional. Profesional. Sí, sí. Transporte, los Andrés, cofrades de pasión simplemente acudimos a y eso lo visualizar. contratan las otras dos cofradías. Pero habría que, y en estos años atrás, el Cristo de la Elevación, que se lleva con anterioridad, no se lleva en esa mañana del Viernes Esa Santo, mañana. Y lo agradezco desde aquí también al museo, que es una labor difícil. Imaginaros, los que tengáis en mente cómo es ese paso de la elevación, nuestro paso histórico de la elevación. Hay que colocar un crucificado entre medias de Varias los figuras. dos ladrones, los dos sayones, Una el cruz. sayón que cruza, que tiene la cruz agarrada, Una escalera. la escalera. Yo que le tengo devoción a esa imagen, de verla Malabares. en la Malabares, clausura por ahí. en un estado deplorable. Sí, cuando le subimos encontraron. es muy complicado verlo y se pasan momentos tensos. ¿Sale solo el Cristo o va con cruz también? ¿O la Bueno, cruz ya está puesta en el paso? Explícalo. Eso es todavía más difícil de explicar. Bien, Por eso digo que lo expliques tú. eso quería saber. El Cristo ha estado muchos años sin su cruz y cada vez que se llevaba a montar al museo había que clavarlo en la cruz que tiene el paso. El museo Las manos sufrieron. necesita tener esa cruz puesta de manera continua porque es parte de la estructura del resto de los elementos, del resto del misterio, Y que está en exposición permanente. y está en exposición permanente, sin el crucificado. Sí, crucificado. Entonces, lo que no podíamos permitir desde que se restauró hace 3 años, el primer año que se hizo así, a la vuelta, se habían vuelto a abrir algunas de las partes de los hombros del Cristo, es donde más sufre, Lo cubrió el seguro y ya está. pero tuvimos que diseñar un soporte con los propios técnicos y conservadores del museo y nosotros, parte activa de eso fue la cofradía y también colaboró Exaltación. la exaltación. Exaltación también trabajo ahora. Trabajamos, y yo creo que muy bien, a 3 Sí, bandas. trabajamos muy bien. vamos. Y Sin- ahora sin mismo ningún problema. el Cristo de la Elevación tiene un soporte metálico que se enclaustra en la actual cruz donde Sí, que la puede queda- ver en San que Quirce. tantos franciscanos queda como un tau. ¿sabes? Un ataúd. Efectivamente. Y esa, sin tener que desenclavarlo, teniendo ese soporte
que le da esa estructura metálica que imita perfectamente la madera, es con el que se puede subir al misterio en el museo. Porque es que sufriría muchísimo, ¿no? No sé si iría con clavos o con tornillos. Sí, son clavos que van pasando y al final clava. Claro, y teniendo en cuenta que la cruz del museo, todas son maderas, y las maderas tienen su vida y las humedades, los cambios de tiempo a todas las afectan. Más aún si el Cristo va por un lado y la cruz va por otro. Claro. La cruz puede revirar hacia un lado y el Cristo puede revirar hacia el contrario, que es lo que estaba pasando, por eso esa solución. Pues era muy interesante saber eso, porque nos gustaba saber, oye, cómo, perdón por la expresión, como conchos, como conchos, se clava la cruz. Siempre lo he pensado y nunca me había preguntado cómo se hacía. O sea, quiero decir que sabemos cómo se hace, pero no sabemos el trabajo que lleva detrás y el esfuerzo por parte de todas las personas. Lo hacen profesionales. Desde aquí también dar las gracias a Fernando en el museo, que lo hace Fernando del museo, extraordinariamente, y con otros profesionales. Y es complicado, es un momento tenso. Los que lo vivimos allí a puerta cerrada es un momento tenso. Nosotros somos una cofradía de relación al museo al revés. O sea, yo cedo. O sea, la cofradía nuestra cedemos. Bueno, ya que habéis hablado de ahí de proyectos, tenéis en nada el año 2031. No quiero ser yo quien desvele la fecha, pero coincide con alguna fecha especial para la cofradía. Sí, Luis. Coincide con los 500 años, no de fundación real, porque ya estaba antes, no sabemos, pero de la primera regla fundacional de la cofradía. Ahí tendréis que hacer algún acto importante. Estamos en ello. Estamos entre 1 y 2. habrá que hacer, ya que estamos. Momento importante para Valladolid, yo creo, además, porque que una cofradía tenga ese bagaje de historia importante significa pues que ha perdido al paso del tiempo, a pesar de las dificultades, como todas obviamente, pero significa que ha habido cofrades creyentes, cristianos comprometidos, que han persistido en su fe. Yo siempre digo que siempre hay que estar agradecido a los que han estado antes a nosotros. Exactamente. Siempre, con sus cosas, con sus mundillos, con sus líos, épocas, con sus problemas, con las circunstancias que había en cada momento. Pero estamos ahí porque hubo gente que siguió tirando en momentos muy difíciles. Sí. Y si estamos hablando de esto es por ellos, es por ellos. Exacto. O sea, ha habido momentos muy difíciles en la cofradía. ¿Cómo está ahora la cofradía? Yo creo que bien. ¿Cofrades cuántos andáis? Cofrades con las altas de este año, con las altas o con la previsión de altas que tenemos, porque también trabajamos con alguna previsión, pasaremos de los 800, perdón. 800, perdón. Bueno, un buen número. Y participa mucha gente. Sí, nosotros somos una cofradía que sí que participa gente, o sea, tú fíjate, y que trabaja gente. Y desde aquí se lo agradezco a todos los hermanos, siempre lo digo en público y en privado a ellos, ¿no? O sea, ahí está David, que es uno de los que está ahí siempre al pie del cañón. Nosotros tenemos un montón de montajes, un montón de movimientos de imágenes, un montón de correos, un montón de grupos de WhatsApp de trabajo. Tenemos un montón también de gente que está ahí. O sea, a mí cuando me dicen tantos saltos, pero eso lleva un trabajo ya no solo de montaje, lleva un trabajo de secretaría, de administración, y eso hace hermandad. De tener una iglesia abierta. La iglesia abierta todo el año. Con personas de la cofradía. Quiero decir que nosotros no tenemos a nadie contratado. O sea, y hace hermandad. Eso hace hermandad. Eso hace mucha hermandad. Crea vínculo, crea fraternidad. Un domingo de montaje del besapié del Santísimo Cristo del Perdón, que es el que más trabajo lleva. Pues fácilmente estaremos 50, 60 personas. Maravilloso montaje. Que a algunos les digo, iros ya
le digo a David o se lo digo a Lucilo, digo, diles algo, mándales algo, porque es que están ya los hombres ahí mirando como diciendo, ¿qué hago? ¿Qué ¿no? hacemos? Sí, hay momentos en los que ya el trabajo está hecho, ¿no? muy avanzado. O No, hay, más que nada ya es hay el trabajo ya de más saber fino, lo que de vas a saber lo que hay que hacer en cada momento. Ya lo delicatese. Maravilloso montaje, está la ¿verdad? gente. Yo os doy la enhorabuena porque cada vez que voy a ir al Cristo del Perdón ayer, ese día, de verdad que yo me emociono. O sea que sinceramente, mis más sincera enhorabuena. Pues eso también te lleva hacia Dios. Claro que lleva hacia Dios. La gente no lo quiere ver, pero Claro. eso también te lleva hacia Claro, Dios. claro. Coger una imagen, darle su significado, su dignidad. Solemnidad. Yo se lo digo muchas veces a los cofrades más jóvenes. Fijaos, estas imágenes las ha movido un señor con calzas, espada y un caballo a la puerta. Que no nos damos cuenta, parece que es que esto hemos venido todos en el coche con el vaquero y con la sudadera y hemos dicho, ¿a dónde me pongo? No, oiga, fíjese, la gente que ha tocado estas imágenes. Y la que besa las ese ha pie. rezado. Y la gente que besa ese pie. Exacto, y que las ha sentido Exactamente. como suyas. Eso Los es muy vallisoletanos importante. que han pasado por ahí. Exacto, eso es muy importante. La mirada contra mirada, es decir, la mirada del Si es del el legado, creyente a la mirada, es un legado que dejas a los demás. Exactamente. Yo siempre digo que es algo de identidad, identitario. Yo Mi familia, aquí- por lo menos, vamos. que hay aquí gente joven que esté escuchando esto, yo de verdad que es un aprendizaje para ellos porque Claro. Y no quitan oído, ni ojos. saben que el día del futuro van a ser ellos, Pues sí, esa es la idea. Bueno, ya son el presente. Ya Muchos son- de ellos ya son el presente. Efectivamente, pero que quiere Porque decir que no solo hay labores para gente más mayor o gente más adulta, ellos tienen su lugar, su trabajo y lo que es demuestran bonito que un semana niño a desde semana. pequeño se implique en su cofradía y sienta su cofradía y sienta la Semana Santa Balearí, porque al final, Y que aprenda lo que significa. claro, ¿Hay mucha gente joven, muchos niños en la cofradía? Sí, Sí. sí que tenemos gente joven. sí que Porcentaje alto. tenemos. Es lo importante. Que lo Noso- estamos hablando. nosotros ahora mismo no tenemos problema de número. O sea, me gustaría tener más en la calle, más gente en la calle, pero eso hay gente Ya no depende que ha de ti. estado allí, que está trabajando y no sale. Claro, que está Le da cansada la y- gana de salir y no quiere salir. Hablando de las imágenes, de cómo ponéis en este caso el Cristo del Perdón para su besapié, vamos a entrar en un y vamos a ir terminando ya. Esos sentimientos, ¿qué momento más emotivo habéis tenido delante del Cristo del Perdón o de la Virgen de la Pasión o del Nazareno o del Flagelado? O como decías tú, David, que tienes especial devoción por el Cristo de la Elevación, contadnos un momento emotivo que os haya hecho aflorar ahí hormigas en el estómago, que hayáis derramado alguna Empieza tú. alguna lágrima. Bueno, yo digo el Cristo de la Elevación que le tengo devoción porque le he visto en la clausura sujetando una puerta. Entonces, cuando tú has visto una imagen en un estado tan malo, le has conseguido restaurar con la cofradía y ahora le ves que le puedes ir a poner una velita y a rezarle un Padre Nuestro, pues eso ya te motiva. Partiendo de la base de que, como algunos dicen, sangre vieja, yo soy cofrade del Santísimo Cristo del Perdón, mi devoción principal es Santísimo Cristo del Perdón, y hilando un poco por lo que hemos dicho antes, la procesión de las 5 llagas, a mí pasar por Santo Domingo Guzmán con el Cristo de las 5 llagas me eriza la piel, sí. Y he tenido un año de aquellos que cargaba, que el mayordomo me sacó de la carga en uno de los pozos para descansar, y no iba viendo el Cristo, simplemente iba viendo la cruz por detrás, porque desde atrás no veía más que la cruz, pero tengo un recuerdo muy bonito y tengo una fotografía de aquella exposición que hicimos en el Palacio Real, una fotografía de Rubén Olmedo. En mi casa es el Santo Cristo de las 5 llagas, que no se ve el Cristo de las 5 llagas, se ve simplemente la cruz. Entonces, bueno, ese momento, cada sábado de pasión en Santo Domingo Guzmán lo revivo. Luis. Yo tengo varios, porque son muchos años, pero yo te voy a hablar solo de dos. Y además lo vais a entender perfectamente.
Uno es con el Señor con la cruz a cuestas, cuando por fin pudimos devolverle a su casa, devolverle a su cofradía y que estuviera con sus hijos. Eso fue un momento, será porque nos lo trabajamos mucho y lo echamos mucho por recuperarlo, pero fue un momento de verdad súper emocionante, como otras imágenes, ¿no? También la Virgen cuando la trajimos del santuario, pero yo que sería la última, y es la que, como estuvimos tanto tiempo detrás de él, tanto tiempo, que fue emocionante. Y otro ya es algo más personal, es cuando canto el perdón, en casi todos los momentos, pero bueno, pues en el quinario yo cuando canto el perdón me acuerdo de los que no están, porque ha habido mucha gente, de mis padres, de mis abuelos, de otras personas que han estado con nosotros allí trabajando en la cofradía y por desgracia no están, ¿no? Y eso lo uno también a la unión con mi familia, ¿no? O sea, mi mujer y mis hijos, la unión de decir, fijaros, están aquí cantando el perdón donde estaban sus abuelos. Siguen ellos aquí cantando el perdón. Entonces eso a mí me emociona profundamente, me emociona mucho. Es una cadena que sigue. Exacto. Una cadena que sigue, que dejamos en herencia a los que vienen. La mejor herencia. La mejor herencia, pues que no se pierda esa herencia, que sigáis legando a las futuras generaciones toda esa historia que lleva la Cofradía de la Sagrada Pasión, 5 siglos, pues que siga adelante y que no se pierda para Valladolid y para la sociedad. Eso es lo fundamental. Queridos Luis, David, que ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Igualmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros por vuestro trabajo. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, efectivamente, en los micrófonos de Hermanos Cofrades. Y fijaros que perdonadnos, pero sois la última que vais a recibir este diploma de agradecimiento por estar en Hermanos Cofrades, porque el primer año que queríamos entregároslo, pues estábamos en pandemia y lo tuvimos que hacer por teléfono. Así que os entregamos ese diploma sencillo como agradecimiento, no solo por venir aquí, sino por todo lo que habéis hecho durante todos estos 500 años de historia, por lo que habéis hecho por vuestra cofradía, por la sociedad vallisoletana, por los reos, por los que fallecieron, por los niños expósitos. Muchísimas gracias de todo corazón. Gracias a vosotros, muchas gracias. ¿Y nos vemos en las procesiones? Pues sí, allí, bueno, sí, eso espero, que no llueva. En las procesiones, en los cultos. Y en los cultos. Eso es, ahí estaremos. En los cultos. Estamos tomando algún vino, que también se hace. Tomando algún vino que se hace en esos momentos importantes. También. ¿Cuántas cosas han salido entre...? Sí. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias. Nada, yo le quiero dar las gracias a Luis por la amistad que nos une desde hace mucho tiempo y bueno, por esa complicidad que tenemos y nada, ya sabe que pido por él al Cristo el perdón. Nos alegramos mucho de que estés bien. Muchas gracias. Y estamos con vosotros. Un abrazo fuerte. Gracias.
Una mirada joven y cofrade con Marcos Rivas, cofrade de la Pasión. Mi nombre es Marcos y pertenezco a la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo. Llevo 18 años perteneciendo a esta cofradía y para mí es un orgullo poder pertenecer a esta penitencial histórica. ¿Por qué? Porque es una cofradía tan llena de vida durante todo el año que participar en sus actos o en sus montajes es algo que a mí personalmente me llena. He vivido momentos como este año pasado, poder cargar el miércoles santo al Santísimo Cristo del Perdón en su salida al recibimiento a la cofradía de Jesús resucitado con el paso de las lágrimas de San Pedro, o incluso el jueves santo a nuestro Padre Jesús con la cruz a cuestas, al cual le tengo una especial devoción. Aunque cabría destacar que la primera vez que cargué fue al Jesús Divino Redentor en el año 2023, cuando recibimos una nueva imagen después de casi más de 300 años, del escultor José María Leal Bernaldez. Entonces, todas estas cosas, todos estos cúmulos de cosas, es algo que a mí me llena de emoción, de ilusión, de esperar 350 días a que llegue esa época, Semana Santa, Cuaresma, o ya no esperar, porque, como he dicho, es una cofradía tan llena de vida durante todo el año que participar en estas cosas a mí personalmente me encanta. Sí que es cierto que en ciertas ocasiones, pues a veces, pues tienes otros compromisos o demás, pero a mí me gusta acudir a lo más que pueda. Veo una cofradía cargada de futuro, donde yo tengo muchísimos amigos jóvenes. Hemos creado un grupo muy sano, la verdad, y creo que a nivel de futuro, una cofradía que tiene muchísimos actos por delante reseñables, muchísimas efemérides importantes en el futuro, y la verdad que con muchas ganas de cada Semana Santa, de cada año, y de seguir participando en todo lo que pueda en lo que viene siendo mi cofradía. Y a nivel general de la Semana Santa de Valladolid, a mí, yo personalmente me considero un gran aficionado de la Semana Santa de Valladolid. Me encanta su imaginería, me encanta acudir a todo lo más que pueda, me encanta a nivel artístico todo de la Semana Santa de Valladolid, e incluso me encanta informarme cada día de una cosa nueva de cada cofradía, o de lo que sea, para saber algo nuevo, tener conocimientos de algo nuevo, y así poder conocer un poquito más lo que viene siendo la Semana Santa de Valladolid. Así que nada, ha sido un honor participar con este audio en el podcast de Hermanos Cofrades, y un saludo. En clave evangélica, con Guillermo Camino. Ya a las puertas del final de esta Cuaresma, en vísperas de enfrentarnos definitivamente, como Jesús, al reto de la Pascua, escuchamos en el Evangelio de este domingo cómo el Señor de la vida da la vida a todos aquellos que confían. Era la tercera vez en que Jesús recibe la solicitud de devolver la vida a alguien que la había perdido. El llanto de aquella viuda de Naín, las lágrimas en la casa de Jairo, entre comillas, se ven engrandecidas por el encuentro con el amigo que ha muerto. En los casos anteriores no se le había pedido a Jesús que resucitara ni a uno ni a otra. Pero ahora las hermanas Marta y María buscan consuelo, acompañamiento y expresan su dolor. También Jesús, que empieza por enjugar lágrimas.
por el llanto ante la muerte del amigo, ese dolor, esa soledad de impotencia que representa el sufrimiento de la humanidad que siempre llora ante la muerte. Jesús, el dador de vida, se sitúa y se conmueve ante la muerte del amigo. Habla de que su amigo está dormido y las burlas y el escepticismo le rodean. Jesús nos va a mostrar que para las personas que tienen fe, despertar es resucitar, y contra aquellas burlas irónicas de los que interpretan el dormir en sentido material, contra los duros acusadores que le reprochan el no haber impedido la muerte de Lázaro, Jesús quiere hacer la suprema revelación. Él es el dueño absoluto de la vida y de la muerte. Y de este modo Jesús enseña que la existencia de la otra vida, de la que él mismo es el origen y la clave, que él mismo tiene poder sobre la vida y la muerte. Ezequiel en la primera lectura nos habla del poder del soplo del Espíritu para devolver la vida a lo que está muerto. El Espíritu, que es el que resucitará a Jesús de entre los muertos, se nos anuncia ya en este relato, y con Cristo a todos los que creen en él. El cristiano es quien ha recibido el Espíritu y con él la vida, nos enseña San Pablo en la segunda lectura. Esta victoria de Jesús sobre la muerte de Lázaro es limitada, porque Lázaro será alguien que vuelva a morir. Pero es un anticipo del triunfo definitivo de Cristo en su propia resurrección. Su triunfo es el nuestro. Cuando nos disponemos a iniciar esta quinta semana, concluyendo muchos de nuestros preparativos previos a la Pascua, le pedimos al Señor que nos llene de sentido para captar la plenitud de cuanto vamos a celebrar. El Viernes de Dolores, las primeras procesiones en este fin de semana previos a Ramos, nos van introduciendo en el misterio de lo que será el Tríodo Santo. Y así queremos orar ante el Señor y pedirle vivir en intensidad las novenas que en estos días concluyen, las primeras de nuestras procesiones el viernes y el sábado de dolor. Señor dolorido y Señor de la herida curada, a ti decimos, tú eres la resurrección y la vida. Nos dirás como a Lázaro, levántate y vive, no te quedes bajo la losa ni a media vida. Nos lo dijiste en nuestro bautismo, cuando con el agua de vida y el Espíritu renacimos a una vida nueva, que hoy siempre queremos cuidar y desarrollar. No hay debilidad nuestra que se resista al poder de tu palabra de vida. No hay nada que hagamos que sea inútil, ni infecundo, ni absurdo. Desde ti nos ponemos en pie cada día. Desde ti nuestra debilidad se hace fuerte. Desde ti nuestro cansancio se hace de nuevo aliento de vida. Desde ti nuestro corazón herido se siente perdonado, sanado para la vida, anhela vida en eternidad. Amén. Bueno, pues queridos amigos, el poema de cada fin de programa hecho oración que siempre escribe Roberto y por supuesto está dedicado hoy al Cristo del Perdón y a su cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo. Tiernamente se despiden, tanto que en solo mirarse parece que entre los dos se están repartiendo el cáliz. Cristo arrodillado, torso vilmente lacerado, soldados romanos crueles, despiadados, que tus ropajes se reparten mientras juegan a los dados. Oh, Cristo del perdón con espinas coronado,
horas de tortura, horas que van lentas, horas que no pasan, horas que nos cuentan, sentencia infame decretada en un letrero. Rey de los judíos, Jesús de los nazarenos, por gobernador romano Pilatos, ruin pretoriano despiadado. Oh, Cristo del perdón con ropajes purpurados, oh, Cristo del perdón de ropajes despojado. Y la gubia de Bernardo, aprendiz hecho maestro, que en madera castellana Cristo humilde diste forma, y la esperanza se recobra en aquella hora nona de penumbra y de tormento. Oh Cristo del perdón, Señor de la pasión y de amor que se hizo eterno, pues a lo largo de los siglos, al pasar de aquellos tiempos, tus cofrades te contemplan por las calles y en tu templo, para así contar tu historia, la del Cristo del perdón, que es el mismo Dios, el Hijo del Padre eterno, y la del Cristo del Calvario, que elevado sube al cielo, la del Cristo en la columna, humillado por flagelos, que por 5 llagas traspasado nos da perdón, amor y consuelo. Y así juntos y hermanados, tus cofrades y devotos, en San Quirce, la Magdalena, Santuario la Pasión, unidos y fraternos, os recuerdan con fervor, para rendiros pleitesía a vos, Madre, María Santísima de la Pasión, y a vos, su amado Hijo, a vos, Santísimo Cristo del Perdón. Acompañarse, mas para quedar sin vos, ¿quién dejáis que me acompañe? Mas para quedar sin vos, ¿quién dejáis que me acompañe? Bueno, que tenemos que agradecer, Roberto, a tanta gente que ha venido aquí a vernos al Hotel Mozart, a ver grabar este hermoso programa de radio, no porque lo hagamos nosotros, sino porque hemos hablado de una gran cofradía hermana y querida. Roberto, que por este año terminamos con estas 5 cofradías de Valladolid, pero no acabamos nuestros programas, así que para el Viernes de Dolores nos vas a decir dónde vamos a estar y qué tenemos que contar a nuestra audiencia, qué van a poder escuchar. Pues Raúl, si Dios quiere, vamos a traer hasta los micrófonos de Hermanos Cofrades una Semana Santa de nuestra provincia de Valladolid, como venimos haciendo ya desde hace unas temporadas. Comenzamos con la Hermandad de la Alegría de Medina del Campo, luego estuvimos en Peñafiel, en Medina del Campo, y el próximo viernes, Viernes de Dolores, pues estaremos con la Semana Santa de Tordesillas, villa también querida por nosotros y que nos trae grandes recuerdos de infancia y de juventud. Así que Tordesillas fue casi nuestra segunda casa, así que ¿qué te voy a decir? Pues nada, que... Pues de Tordesillas hablaremos y de su Semana Santa. Pues de aquí quitamos nuestros estudios centrales y nos los llevamos a Tordesillas, Roberto. A la Ribera del Duero. Hermano mayor, un saludo. Hasta el viernes que viene de Dolores ya. Pues aquí estaremos ya preparados para una Semana Santa nueva, 2026. Un abrazo muy fuerte, cuídate. Y para terminar, queridos amigos, os recordamos dónde podéis encontrarnos y dejarnos vuestras sugerencias, vuestras opiniones, ya sabéis, en nuestras redes sociales, en Twitter, antes Twitter, ahora X, Facebook, Instagram, en nuestro correo electrónico hermanoscofradesvalladolid@gmail.com y también en nuestro canal de WhatsApp, que podéis ahí mandarnos vuestros audios y así también os podemos colar en nuestro programa y así os escuchéis también. El número de WhatsApp que tendríais que mandar vuestras notas de voz, es el 604-876649. Y ya sabéis, nos escucháis pues en vuestras plataformas de audio favorito, en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, donde queráis, donde más os guste. Y la semana pasada en Twitter publicamos una encuesta con relación a si se debería ampliar el recorrido de la procesión del Santo Entierro el Sábado Santo. Pues nuestro oyente Manuel de la Peña nos decía esto en Twitter. 1. Una procesión de Sábado Santo no puede ni debe coincidir con la celebración de las vigilias. 2.
quizá haya que revisar el horario tan tempranero de inicio de alguna de ellas. Y 3, pero siendo el que es, si se quiere ampliar recorrido, que comience antes la procesión. Pues muchas gracias, Manuel, por tus comentarios que nos dejas en Twitter en este caso. Queridos amigos oyentes, cofradías y hermandades de la Semana Santa de Valladolid, que es un placer hacer Radio Cofrade para todos vosotros, como siempre un lujo y un privilegio. Gracias por escucharnos y por aguantarnos. Que Dios os bendiga y que la Virgen os proteja. Os hablaron hermanos cofrades.